Shalom, bendiciones mis amados hermanos. Hoy le quiero compartir en el libro de Malaquías, capítulo 1, del verso 1 al 5. Y dice así: profecía de la palabra de Elohim contra Israel, por medio de Malaquías. Verso 2 dice: yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Y responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, o Esaú, que es lo mismo, dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Fíjense, amados hermanos, que aquí vamos a estudiar tres nombres. El primero es Jacob. El segundo que vamos a estudiar es Israel engrandecido, ¿verdad? Más allá de los límites de Israel, quiere decir que a Israel se le dio una porción de tierra por cada tribu, pero en el milenio, en el reino, la parte que le correspondía a Edom, que se le dio y le dijo a Israel que no lo tocaran, que era de su hermano, lo cual ellos no hicieron, también se le agregará en el reino a Israel. Será engrandecido más allá de los límites. Muchos piensan que el pequeño Israel que ustedes ven hoy pues es todo. No, no es todo. Eso es solamente la parte de Judá. Los territorios los tienen ocupados los enemigos, los cuales el Padre dice que Él va a recuperar, y le dice: ensancha tus cortinas, entiende, porque te vas a extender y tus hijos vendrán de todo lugar. Pero no solamente que van a recuperar la parte de Israel, pues también el territorio de Edom será para Israel. Ok, entonces, si el enemigo de Elohim quiere edificar, finalmente será destruido. No importa lo que ellos quieran lograr en este mundo, porque todo le pertenece a Elohim y Él destruye a quien Él quiere. Él está indignado con Edom. Ahora vamos a ver, aquí hay una palabra muy importante que tenemos que entender si nos consideramos que somos ese Israel. Él dice: yo os he amado. Y le está hablando a Israel: yo los amo. Entonces, él dice: a Esaú aborrecí. ¿Por qué Elohim aborreció a Esaú? Incluso dice que antes de que naciera ya lo había aborrecido. Porque él lo sabe todo. Todo está en su plan. El mundo dice que no hay un solo justo. No hay nadie que le busque, pero Él conoce el corazón de cada cual. Él llama y Él escogió a un pueblo para Él, sabiendo, dejándole a su libre albedrío, quién iba a tener un corazón para responder al llamado. Y ese que decide ser transformado y se deja formar como el alfarero a la vasija de barro, ese es Israel. Ese que persevera, ese que lucha, ese es el que va a reinar. Ahora, Esaú dice que él está indignado para siempre. La palabra dice que Elohim se levanta de su lugar para castigar al morador de la tierra. Está indignado. ¿Saben qué es una indignación? Es que Él hace todo por el ser humano. Él llama a muchos que llama hoy y le muestra su amor, y se burlan de Él. Se burlan de la palabra, la rechazan. Eso crea una indignación
¿Qué provoca la ira del Todopoderoso? ¿Recuerdan cuando el Padre se airaba con su pueblo porque su pueblo Israel pues abandonaba su ley y se iban tras las deidades falsas de otros pueblos, tomaban las costumbres, le decía, le mandaba profeta? Fíjense que él lo ha hecho todo para que su pueblo le obedezca. Entonces eso crea una indignación. Es como que tú a alguien le haces muchos favores, lo amas, le ayudas y esta persona se vuelve contra ti. Eso crea una indignación. Esa indignación acumula una reacción, la reacción que el Padre va a tener ante la indignación de lo que está haciendo su pueblo hoy contra él. Aquel que él ha llamado, aquel que le ha extendido su mano, aquel que por medio del Espíritu Santo ha tocado su corazón y sin embargo siguen en la mentira y en el engaño. Eso crea una indignación que provoca una ira, provoca un castigo. Por eso las Escrituras nos hablan en Daniel capítulo 12 de que viene la angustia para Jacob. Para Jacob, fíjense que hay una angustia, y lo dice también en el libro de Jeremías, pero que de esta será librado. ¿Quiénes? Los que están escritos en el libro. Y vamos a entender qué es Jacob, qué es Israel y qué es Esaú, para espiritualmente darnos cuenta de lo que estamos viviendo y lo que estamos mirando. Él nos ha amado, y eso es importante que tú entiendas, que Él te ama con amor eterno. Te extendió su misericordia. Recuerden, Él no lo ha hecho por nosotros, hemos sido infieles, sino que lo ha hecho por Él mismo, por su promesa, porque somos infieles, pero Él se mantiene fiel. Entonces es un amor con pasión, con entrega, que no tiene que ver nada con nosotros, y por eso debemos honrarle y amarle. Y luego le voy a compartir en este mismo capítulo 1, del verso 6 en adelante, donde Él dice que dónde está su honra, dónde está el temor de ustedes a Él. Entonces, recuerden que Él ha dado todo por Israel. El ángel se le aparece a María, recuerden, María, José, y le dice en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Porque Él, ¿quién? Yeshua, salvará a su pueblo de sus pecados. La Escritura nos dice que en ningún otro nombre hay salvación. Somos salvos solamente a través de Yeshua. Entonces, Él, por medio del sacrificio, por medio de su obediencia, fue quien nos ha dado la vida eterna. Pero quien lo envía es el Padre. Entonces, Él salva a su pueblo de sus pecados. Y fíjense, recuerden que a Abraham se le cambia el nombre por Abraham. ¿Qué se le dice? Porque serás padre de multitud de naciones. Entonces, los nombres son proféticos. Y de ahí viene la importancia de que el nombre no es Jesús, sino Yeshua, porque es profético. Salvación, Salvador, significa Yeshua. Y también el nombre de Israel es profético. Y lo vamos a ver aquí. Entonces, Él le dice que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no dice va a salvar al mundo de sus pecados. Dice a su pueblo. Y este nombre profético, Yeshua, ¿verdad? Que significa salvación. Y la pregunta es, ¿qué pueblo era este? Cuando el ángel le aparece a María, que su nombre es Miriam, él habla de un pueblo. ¿De qué pueblo hablaba? Porque ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces, ¿entendió María cuando Él dijo a su pueblo de sus pecados? ¿O usted cree que Él dijo a Roma de sus pecados? Porque Roma los tenía a ellos bajo su dominio. Imagínense que el ángel se le aparezca a María y le diga, Yeshua, ese hijo va a salvar a Roma, esos paganos, gentiles, malos, que los están maltratando ustedes, lo va a salvar a ellos. Yo no creo que esa era la noticia. Tampoco al mundo y tampoco a los gentiles. Dice a su pueblo. Porque esa era la promesa dada desde el principio. Desde el principio, desde el Génesis, está en todo lugar. Entonces, su pueblo esperaba ver el Salvador. Recuerden también que cuando llevan a Yeshua al templo, allí lo estaban esperando dos, que esperaban ver la salvación de Israel. Ahí lo dice también. De eso no te quepa la menor duda, porque aquí es donde el enemigo
ha engañado a los gentiles, a las naciones, a las congregaciones, a las iglesias diferentes. No entienden que son Israel y que tienen que tomar su identidad para poder entender el plan, para entender las profecías, para poder continuar este camino. Entonces, el único pueblo que María en ese momento podía entender de cuál hablaba es Israel, porque Yeshua era judío, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y así estaba escrito en Isaías capítulo 7, verso 14, donde se le llama Emmanuel, Elohim con nosotros. Yeshua vino a representar al Salvador. El Salvador es Yahweh, pero Yeshua vino a ejecutar el brazo derecho. Entonces, tomó un cuerpo y se hizo similar a los hombres y nos ha dado ejemplo de cómo caminar, ¿verdad? Ser obediente hasta la muerte. Como dice la palabra, sé obediente hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, en Juan 17 nos dice, Yeshua le está orando al Padre y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y al Mesías Yeshua, ¿verdad?, a quien has enviado. Mashiach, Mesías, significa ungido. Muchos hoy le llaman Cristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Pero si vamos a traducir al español, creo que la palabra más indicada sería Mesías. Mashiach en hebreo. En griego, para los que son de Grecia o los ortodoxos griegos, me imagino que sería Christos, ¿verdad? Ok, entonces, Él nos formó, Él nos creó y Él nos redimió. Isaías 43, 1 dice, ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Mío eres tú. Ahora, miren que ahí dice, yo soy tu creador, oh Jacob. Yo soy tu formador. Y la palabra formador nos lleva al alfarero y al barro, el que forma y pasa por el fuego para, ¿verdad?, para probar nuestra fe. Y la redención, yo te redimí, es a través de Yeshua. Él salvará a Israel de sus pecados. Y Él dice que tú eres de Él. Él te ama. Somos apartados para Él, para ser santos, para adorarle en espíritu y en verdad. Podemos ser Jacob. Hay muchos Jacob. Siendo creación de Yahweh. Jacob es la creación, Él le creó. Pero solo si nos dejamos formar como el alfarero al barro, seremos Israel, soportando el caliente. Cuando ya la vasija está lista, tiene que pasar por el horno. Debemos prevalecer y soportar ese fuego de la prueba que nos viene. Luchar hasta el final, para obtener ese nombre de Israel, esa redención final a través de Yeshua. Afligidos, pero vencedores, reinaremos con Él. Israel reina, persevera, no echa atrás. Jacob luchó por su bendición y se le dijo a Jacob, recuerden, Jacob está luchando con el ángel de Yahweh, no se dirá más tu nombre, Jacob, porque le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Usted cree que el ángel de Yahweh no sabía que el nombre de él era Jacob? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía. Pero yo creo que usted entienda algo hoy. Usted está llamado a ser Israel, a pasar su aflicción. Sea que usted la pase hoy o que cuando llegue el tiempo de la tribulación, usted sea probado y pasado por el fuego, por la angustia de Jacob. Serán zarandeados entre todas las naciones, pero será librado porque Yeshua estará ahí con ellos. Entonces, cuando se le dice a Jacob, ¿cuál es su nombre? Jacob, recuerden que él luchó por esa bendición. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y luego le dice el ángel, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces, miren ese punto importante. Cuando Jacob estaba ahí luchando, dice que era con el ángel nada más. Sin embargo, dice que luchó con los hombres y con Elohim.
Y esta lucha era espiritual. Espiritual. Estamos llamados a luchar por ser obedientes, para agradarle al Padre. Pero también tenemos que luchar con los hombres, porque los hombres usados por el enemigo van a tratar de que tú no te santifiques ni te separes para Él, para que tú no obtengas esa bendición del Padre. Entonces, ¿quién te va a hacer la lucha? El que está a tu alrededor, tu familia, tus amigos, el pastor en el cual confías. Entonces, luchas con los hombres, pero es como si fuera una lucha con Elohim, porque tú quieres obedecer, pero los hombres se levantan usados por el enemigo y tú estás luchando, pero tú quieres esa bendición y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y luego se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahora, si la palabra Yeshua significa salvación o salvador, nombre profético, ¿qué significa? Cuando has luchado con Elohim y los hombres y has pasado la aflicción de Jacob y has vencido, donde eres Israel. ¿Qué significa el nombre de Israel? Escucha. ¿Sabe qué significa el que lucha con Elohim? Por eso le dice, tu nombre será llamado Israel porque has luchado con Elohim. Prevaleciste. El que prevalece, el que lucha, el que se esfuerza significa Israel. Ahora, fíjate que el nombre de Jacob está relacionado con talón. Agarró a su hermano por el talón. En el vientre, recuerden que él luchaba por esa bendición. Y el talón es la parte más baja del cuerpo. Él ha puesto a Israel como cabeza de naciones, no abajo, sino que de abajo subió hasta arriba y se ganó la bendición que le correspondía a Esaú. Pero ¿qué pasó con Esaú? Y lo vamos a ver ahora. Entonces, él ha puesto a Israel como cabeza de naciones. También como ese sacerdote espiritual, el que lleva la luz, el que lleva el mensaje, el que prevalece, el que triunfa. El nombre Israel significa luchar, esforzarse, ejercer influencia con el mismo Elohim. Luchamos con nuestra carne para dejar atrás lo que desagrada al Padre y poder acercarnos a Él y amarlo. Esa lucha es espiritual, porque nadie puede pelear a golpes con Elohim. Tampoco puedes pelear con un ángel. Un ángel es sumamente poderoso. No puedes. Hay una lucha para obtener la bendición. Es espiritual. La perseverancia, superar las pruebas, recibir con gozo las tribulaciones, trae bendición. Entonces, hoy hay muchos Jacob. Muchos, muchísimos. Hay muchos Jacob que predica la raíz hebrea también. Hay muchos Jacob en los altares. Pero no todos son Israel. Israel hoy es aquel que es primicia, aquel que está siguiendo al Mesías por donde quiera que va. Entonces, Jacob es antes de la lucha, antes de la tribulación, antes de esa aflicción. Israel es después. Si usted quiere agradar al Padre, usted va a entrar en esa tribulación de una vez. Se va a levantar el enemigo, va a usar a quien sea, y usted tiene que batallar y luchar y superar todo eso para usted convertirse en ese Israel, esas primicias que han madurado. Entonces, cuando tú pasas todas esas pruebas, te conviertes en ese Israel. Entonces podemos definirlo así: Jacob, la gran multitud de toda raza, lengua y nación, que lava sus vestidos, que lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde su fe es probada, ¿verdad? Pero todavía no había madurado, es el trigo no maduro. La promesa cumplida a Abraham, ahí está. Israel es el que reina, ya cuando has pasado tribulación, angustia, has lavado tus vestidos, te conviertes en Israel. También para el gentil que ame a Israel y que, como dice las Escrituras, que abrace su pacto, su día de reposo tendrá mejor nombre. Entonces, ahí estamos todos. Jacob está mezclado, pero tiene que ser Israel, tiene que madurar. Entonces, Israel, en las Escrituras, mirando los tiempos como están, hoy representa las primicias que han madurado primero, los 144,000, algo que Yeshua asegura para el Padre, para prometerle que esa gran multitud de toda raza, lengua y nación, que es Jacob, también va a triunfar, va a vencer. Por eso lo vemos en Apocalipsis 15, donde dice que ellos han vencido
contra el sistema de la bestia y han alcanzado la salvación y están de pie con las arpas de Elohim en sus manos. Ellos van a vencer. Pero los 144,000 son las primicias y la garantía de todo eso. Primicia en la cosecha es lo que madura primero. Y eso asegura y es llevado al Padre. Yeshua fue esa primicia que va a asegurar a esos 144,000 y que por medio de ellos garantiza una gran cosecha al final del siglo, donde se recoge todo. Y Edom es aquel hermano que usted ve hoy, religioso, que quiere bendición, pero desprecia y odia a su hermano Jacob o a Israel, que no se arrepiente. A ese lo aborrece Elohim para siempre y le llama pueblo de su anatema. Indignado está con él. Está indignado porque Esaú era el primogénito. Esaú también podía heredar la bendición, pero el odio de él fue eterno. Siempre lo ha odiado. ¿Usted ha visto personas que odian hoy? ¿Usted los ve en las redes? Que incluso dicen que guardan Torah, que guardan Shabbat. ¿Usted le ve cómo hablan con odio? Bueno, ese es Edom. Puede estar en las raíces hebreas, puede estar en diferentes religiones, puede estar en el mundo. Odia al pueblo de Israel. Odia a los judíos. Ese es Edom. Yo le digo todo esto para que usted empiece a entender, porque muchas veces nos dejamos arrastrar por Edom. Y quizás hemos estado ahí y hemos salido de Edom dándonos cuenta que si no hay amor, nada eres. Que nosotros estamos llamados a amar, que estamos llamados a bendecir, no a maldecir, no a hablar mal de nadie. Entonces, ¿qué va a pasar con Edom? Edom será destruido. Territorio de impiedad le llama. Míralo ahí. Dice, le llamarán territorio de impiedad. Impíos son. Yahweh está indignado por su maldad contra él. Cuando alguien le hace la guerra a usted, porque usted lleva el mensaje, o quizá porque el Padre le está usando a usted más que a él, y le hace la guerra y lo desacredita. Él es Edom. Edom se levanta, envidia, quiere la bendición que usted tiene, le envidia, pero en vez de arrepentirse, ¿verdad? Y cambiar, no, él mantiene su odio para siempre. Edom es la cabrita en el juicio de las ovejas y las cabras cuando venga Yeshua. Edom tiene en poco las bendiciones reales, que son las espirituales, ¿no? Ellos están en otras cosas. Él dijo, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Y la vendió y la estimó por un plato de lentejas. Las cosas espirituales la tienen por poco. Por eso usted ve que Edom anda tras las cosas materiales, porque las espirituales no valen para él. Van detrás de las riquezas, de la avaricia. Y ese es el motivo de su perdición. También van detrás de los títulos, de las grandezas. Quieren ser adorados, quieren ser tomados en alto, quieren que les reconozcan, quieren brillar. Sin embargo, también quiere que la bendición que Jacob obtuvo sea de él, pero sin esfuerzo. No están dispuestos a madrugar, a hacer la obra, a humillarse. No están dispuestos. Ellos lo quieren fácil. Quiero esa bendición. Y el enemigo los engaña. Quieren su bendición, pero no quieren pagar el precio. Quieren vivir una vida sin esfuerzo, viviendo una vida religiosa, pero en pecado, siendo motivo de indignación para el Padre. ¿Sabe qué le indigna más al Padre? ¿Usted cree que sea esos hijos de Caín que están haciendo maldad? No. A él le indigna aquel al cual él le ha iluminado la mente para que le busque y toma el camino de la verdad como un medio para hacer ganancias, para pecar, para usar, para engañar. Eso indigna al Padre mucho. Desacreditan el camino de la verdad y muchos que quieren llegar no pueden, y hay muchas ovejas extraviadas y heridas por ellos. Eso al Padre le indigna y le crea este enojo. Entonces,
Edom tiene el Padre en su boca, pero lejos de su corazón. Ninguno lo quiere exaltar. Viven una vida en rechazo a la Torah y serán cenizas debajo de nuestros pies. Recuerden también que Edom, y le estoy hablando en el sentido espiritual, de aquel Edom que está haciéndole la guerra a los hijos de Israel, porque hay un Edom también que es físico descendiente, o sea, no solamente espiritual, sino físico descendiente, y que se mezcló con Esaú, que también está dentro de otros tipos de religiones, pero que ese tipo de religión, como la religión del Islam, también odia a los hijos de Israel. Entonces, le digo esto para que puedan identificar a aquellos que le odian, que le aborrecen, que le hacen la guerra, y no yéndome más allá de que todo esto, igual que como Jacob es amplio, como dice la Escritura, no todo el que nace en Israel es Israel, sino aquel por el cual es llamado por la promesa, por la descendencia. Entonces, le digo esto porque hay personas que rápidamente vienen a decir, no, pero, o sea, en cuanto a Edom, porque de Edom hay versos para estudiar montones. Les voy a dar algunos: Isaías 34, Isaías 63, Jeremías 49, Ezequiel 25, Amós 1, Abdías 1. Entonces, todo esto nos habla de Edom. Entonces, es amplio el tema de Edom, pero yo lo que quiero que usted entienda, lo que estamos estudiando aquí en Malaquías del 1 al 5, porque pudiéramos durar horas hablando de Edom. Pero ese no es el punto aquí. El punto es entender que usted es Jacob y que usted tiene que pasar el tiempo de aflicción, el tiempo de tribulación, ser fiel al Padre para que obtenga esa bendición y sea llamado por el nombre de Israel y sea esa primicia. Ese es el punto de todo esto. Ahora, en Mateo, capítulo 25, vamos a leer del 41 al 46 y mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: pero Adón, ¿cuándo? Porque ellos le seguían a él. Fíjense que estamos hablando de que le llama Adón, Adón, Adón. Pero, ¿y cuándo nosotros te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y, mira, hemos hecho campaña, te hemos servido, hemos sacado demonios, hemos hecho de todo, pero ¿y cuándo? Nosotros nunca te hemos visto con hambre, nunca te hemos visto enfermo, ni en la cárcel. Y él le va a responder diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados, tome muy en serio estas palabras. Analice, ore. Y le hago esta pregunta: ¿estás alimentando al hambriento? ¿Le estás dando de tomar al sediento? Y no solamente físico, espiritual le voy a hablar. Al forastero, al desnudo, al enfermo. Al que esté enfermo, tú vas a los hospitales y oras por ellos. Vas a la cárcel y ayudas a los que están presos en sus necesidades. Él le va a reclamar esto. Y la evidencia de que usted le está sirviendo a él es que usted tiene obras de justicia, que son las vestiduras blancas de los santos. Recuerde, si la vestidura es tan sucia, él le va a probar y él va a ver en el tiempo malo si usted tiene un corazón piadoso, misericordioso. Y bueno, vamos ahora a Isaías capítulo 63 para que usted vea lo que va a pasar con Edom. Y vamos a leer del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Pero ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y mire lo que él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año
de mis redimidos ha llegado. Oiga, el día de la venganza y el día de la redención ha llegado. Recuerden cuando Apocalipsis capítulo 14, las uvas son lanzadas y pisadas, y dice que la sangre, se regó la sangre. Entonces, cuando él viene en caballo blanco, dice que viene con sus vestiduras rojas, como del que ha pisado el lagar. El lagar representa la ira. Él los pisa, el día de la venganza, pero también es el día de la redención de Israel. Recuerden que dice que cuando todas las cosas comiencen a pasar, levanten su cabeza que su redención está cerca. Entonces, mientras estamos aquí, estamos batallando. Estamos esperando ese día de la venida del Mesías, que es el día de la redención, pero también el día de la venganza. Él nos va a redimir. Él va a tomar venganza de nuestros enemigos, de aquellos que se levantan contra usted, de aquellos que quieren boicotear su mensaje, de aquellos que hablan mal de usted y le hablan a otros que no le escucha porque usted está dando las palabras finales que el Padre ha puesto en usted, y que usted se ha echado tantos enemigos simplemente porque usted quiere llevar la verdad. Y eso lo digo por experiencia. Me he hecho más enemigos. Eso es increíble. Solamente porque no quieren escuchar este mensaje. Pero yo no le puedo dar otra interpretación a lo que le estoy leyendo. ¿Qué interpretación le voy a dar a usted cuando dice que Edom es territorio de impiedad, el pueblo de su maldición, al cual él va a pisotear? Y Edom está entre todos los pueblos, entre todas las naciones, así como está Israel entre todas las naciones. Entonces él dice que lo va a pisar, que lo va a hollar con su furor y salpica su vestido con la sangre de ellos. Usted ve que viene uno en caballo blanco en Apocalipsis con sus vestidos manchados de sangre como el que ha pisado el lagar. Entonces, en el capítulo 14 de Apocalipsis también dice que él recoge a su trigo, y también hay otros que lo echan en el lagar de la ira de Elohim. ¿Qué? Y lo puede ver en las profecías, lo puede ver en Joel, lo puede ver en todo lugar. ¿Qué les digo sobre esta palabra? Si el Padre me ha dado las profecías para hablarle a su pueblo, para que se perciba y se prepare y deje de ser Jacob y se convierta en Israel, yo le tengo que dar el mensaje. ¡Ay de mí si yo no se lo doy! ¡Ay de mí! Entonces, mire lo que dice él, verso 5. Miré, no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. El brazo de Elohim es Yeshua. La ira es que le sostiene para ejecutar su plan. No hay quien ayude, no hay quien haga nada. Así estará el mundo cuando Él regrese. Por eso dice, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo están hoy? Vidas religiosas, sin amor, sin piedad, sin misericordia, hiriendo el rebaño. Entonces, el que trae la verdad, se levantan los enemigos en contra de esos. Usted va quedando cada día más solitario. Más gente se levanta contra usted. Su familia habla mal de usted. Lo acusan, lo aborrecen. Y dice que las cosas se pondrán aún peor, que personas le entregarán su vida a muerte pensando que están haciendo algo bueno, porque el enemigo los va a engañar. Y mire lo que dice el verso 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Con ira hollé las naciones, los embriagué en su furor y derramé su tierra en sangre. ¿Sí? Yeshua trae los juicios. Entonces, Yeshua es quien viene a traer la recompensa. Dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y que Él va a traer y le va a hacer pagar a cada cual según sus obras. Y a su pueblo le va a sacar cuentas y le va a decir que qué hizo con los dones que Él le dio. Al Hijo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Escucha bien, a Yeshua toda autoridad se le ha dado. Entonces, conocer al Hijo es conocer al Padre. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Elohim es invisible, el Elohim invisible, al cual nadie ha visto. Y a través de Yeshua, Él se ha dado a conocer y ha mostrado su infinito y eterno amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es tiempo de prepararnos. Este es el tiempo de dejar de ser Jacob y ser Israel, y mucho menos
seguir a Edom o ser parte del sistema corrupto de la religión de hoy, que es Edom. Amén. Que el Eterno Elohim te bendiga. Shalom.